Hola, espero todos estén bien y vamos a continuar hoy con la tercera entrega de Sándor Márai y su libro El encuentro, el último encuentro. Eh, Estaban preparando la cena en esa complicidad de la nodriza con el general y vamos a continuar donde nos quedamos. La nodriza preguntó: ¿Quieres que todo sea como antaño? Sí, eso quiero, respondió el general. Exactamente igual, como la última vez. Bien, respondió ella con parquedad. Se acercó al general, se inclinó ante él y le besó la mano fuerte, vieja, llena de manchas parduzcas y adornada con un anillo. Prométeme una cosa, dijo. Prométeme que no te excitarás. Te lo prometo, respondió el general en voz baja y obediente. Hasta las 5 no llegó ningún signo de vida de su habitación. Entonces hizo sonar la campanilla para llamar al criado y decirle que le preparase un baño frío. No quiso comer, solo tomó una taza de té frío. Pasó la tarde recostado en el sofá, en aquella habitación a oscuras. Detrás de las paredes frescas resonaba y se fermentaba el verano. Percibía el burbujeo ardiente de la luz cegadora, el resoplar del viento cálido entre las hojas resecas y prestaba atención a los ruidos de la mansión. Una vez pasado el sentimiento de sorpresa, se sentía cansado. Uno se pasa toda la vida preparándose para algo. Primero se enfada, a continuación quiere venganza, después espera. Él llevaba mucho tiempo esperando. Ya no se acordaba ni siquiera del momento en que el enfado y el deseo de venganza habían dado paso a la espera. El tiempo lo conserva todo, pero todo se vuelve descolorido, como en las fotografías antiguas, fijadas en platas metálicas. La luz y el paso del tiempo desgastan los detalles precisos que caracterizan los rostros fotografiados. Hay que mirar la imagen desde distintos ángulos y buscar la luz apropiada para reconocer el rostro de la persona cuyos rasgos han quedado fijados en el espejo ciego de la placa. De la misma manera, se desvanecen en el tiempo todos los recuerdos humanos. Luego, en algún momento inesperado, nos llega un rayo de luz y entonces volvemos a ver el mismo rostro olvidado. El general guardaba las fotografías antiguas en un cajón. El retrato de su padre. En la foto, el padre llevaba uniforme de capitán de la Guardia Imperial. Tenía el cabello ondulado, como una muchacha. Llevaba la capa blanca de los guardias imperiales y la hacía a la altura del pecho con una mano adornada con un anillo. Ladeaba la cabeza con orgullo y enfado. Nunca había dicho dónde lo habían enfadado, ni con qué. Al regresar de Viena, se había dedicado a la caza. Iba de caza todos los días del año. Y cuando no había nada que cazar, en los tiempos de veda cazaba zorros y cuervos, como si quisiera matar a alguien, como si estuviera preparando diariamente una venganza. La madre del general, la condesa, prohibió que los cazadores entraran en la mansión. Mandó que hicieran desaparecer todo lo que recordase la caza. Las cartucheras, las flechas antiguas, las cabezas disecadas de las aves, las cornamentas de los ciervos, todo. Fue entonces cuando el capitán de la Guardia Imperial mandó construir la Casa del Bosque. Allí reunió todo lo necesario para la caza. Puso las pieles de oso delante de la chimenea. Expuso en las paredes las armas sobre tablas forradas de lana blanca
y enmarcadas en madera oscura. Había escopetas belgas y austríacas, cuchillos ingleses y armas de fuego rusas. Todo tipo de armas para cualquier modalidad de caza. Al lado de la casa se encontraban las perreras. En ellas había una jauría de animales de caza y presa, todos de pura raza. El cetrero vivía en la misma casa, con sus 3 halcones adiestrados. El padre del general también vivía en aquella casa, empleada exclusivamente para la caza. Solo aparecía en la mansión a las horas de las comidas. Las paredes estaban cubiertas con sedas franceses de colores claros: azul, celeste, verde, manzana, rosa con tenues tintes de color, todas llegadas de París, todas reforzadas con ribetes dorados. La condesa elegía personalmente, año tras año, las sedas para las paredes y para los muebles, dando una vuelta por las fábricas y las tiendas cada otoño al volver de visita a su país. No dejaba de visitar a su familia ni un solo año. Tenía derecho a hacerlo. Había fijado tal privilegio en el contrato matrimonial al casarse con aquel guardia imperial extranjero. Quizás fuera a causa de los viajes, pensó el general. Se preguntaba por qué sus padres no se comprendían. El guardia imperial salía de casa y, como no era capaz de destruir el mundo lleno de seres extraños, de ciudades extranjeras como París, con sus palacetes, con su idioma, con sus costumbres foráneas, mataba cervatillos, osos y ciervos. Sí, quizás fuera a causa de los viajes. El general se levantó, se detuvo frente a la estufa redonda de porcelana blanca que antaño había calentado el dormitorio de su madre. Era una estufa enorme, centenaria, que irradiaba calor como una persona gruesa y apoltronada irradia bondad, tratando de atenuar su propia egolatría, convirtiéndola en un acto bondadoso, en una especie de piedad fácil y barata. Comprendió de repente que su madre había pasado allí muchísimo frío. La mansión era demasiado oscura para ella, con sus habitaciones abovedadas allí, en medio del bosque. Por eso había cubierto las paredes de las habitaciones con sedas de colores claros. Pasaba frío, puesto que en el bosque siempre hacía viento, incluso en verano. Un viento con sabor a arroyo, con sabor primaveral, como cuando crecen las aguas y se desbordan a causa de la nieve que se funde en las montañas. Ella pasaba frío, por eso había ordenado que la estufa redonda de porcelana blanca estuviera ardiendo siempre. Su madre había esperado que ocurriera algún milagro. Había ido a vivir a Europa Oriental, porque la pasión que había nacido en ella era más fuerte que su inteligencia y que su juicio. El guardia imperial la había conocido estando destinado como correo en la embajada de París en los años 50. La conoció en un baile y ninguno de los dos pudo hacer nada en contra de aquel encuentro. Sonaba la música y el guardia imperial le dijo a la condesa francesa: en mi país, este sentimiento se presenta de manera más fuerte y fatal. Todo ocurrió en un baile organizado por la embajada. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas de seda blanca. Los dos estaban de pie en el entrante de una de aquellas ventanas, mirando a los que bailaban. La calle estaba blanca. Aquella noche nevaba en París. En aquel momento entró en la sala uno de aquellos sucesores de los Luises, el que reinaba entonces en Francia.
Todos los presentes se inclinaron. El soberano llevaba un frac azul y un chaleco blanco, y con un movimiento lento levantó los anteojos con montura de oro. Cuando todos se enderezaron, los dos se miraron a los ojos, y desde entonces supieron que estaban destinados a vivir juntos, que no podían hacer nada en contra. Sonrieron, pálidos y confusos. La música seguía sonando en la sala de al lado. La joven francesa preguntó: ¿En su país? ¿Dónde? Y siguió sonriendo con sus ojos de miope. El guardia imperial pronunció el nombre de su país. La primera palabra íntima que le dijo a aquella joven fue el nombre de su país. Llegaron a su país en otoño, casi un año después de aquel encuentro. La joven extranjera se cubría con chales y con mantas en el fondo del carruaje. Atravesaron las montañas y pasaron por Suiza, por el Tirol. En Viena los recibieron el emperador y la emperatriz. El emperador se mostró generoso, tal como se describe en los libros escolares. Le dijo: vaya usted con cuidado. En los bosques donde él la lleva también hay osos. Él es uno de ellos. El emperador sonreía. Todos sonreían. Se trataba de una atención especial. El emperador se permitía una broma con la esposa francesa del guardia imperial húngaro. La mujer respondió: intentaré domesticarlo con la música, Majestad, como hizo Orfeo con las fieras. Viajaron a través de prados y bosques que olían a fruta. Cuando cruzaron la frontera, desaparecieron las montañas y las ciudades, y la mujer rompió a llorar. «Chérie», dijo, «estoy mareada. Aquí todo parece infinito». Se mareaba con lo que veía, con la simple vista de la llanura agonizante, cargada con el aire pesado del otoño que lo cubría todo, con aquella llanura vacía donde habían recolectado todo, con aquella llanura por donde avanzaban durante horas infinitas sin ver ni siquiera el camino, donde solo se divisaban las bandadas de grullas en el cielo, donde los maizales ya se encontraban devastados, como después de una batalla, cuando incluso el paisaje cae herido tras el paso de las tropas. El guardia imperial no respondió, callaba en el fondo del carruaje, con los brazos cruzados. A veces subía a uno de los caballos y cabalgaba al lado del vehículo, durante horas. Miraba a su patria como si la viera por primera vez. Miraba las casas blancas con ventanas de persianas pintadas en verde, bajitas, con porche, las casas donde se alojaban por las noches, las casas de sus compatriotas, aquellas casas escondidas en el fondo de los jardines, con sus frescas habitaciones, donde todos los muebles se resultaban conocidos, incluso el olor de sus armarios. Miraba el paisaje cuya soledad y tristeza le tocaba el corazón. Como nunca, miraba los pozos con cigüeñal a través de los ojos de su esposa, los páramos, los bosques de abedules, las nubes rosadas en el cielo crepuscular, encima de la llanura. La patria se abría delante de ellos, y el guardia imperial sintió, entre fuertes latidos de su corazón, que el paisaje que los recibía representaba también su destino. Su esposa permanecía sentada en el fondo del carruaje, en silencio. A veces cogía el pañuelo para secarse las lágrimas. Él se inclinaba entonces desde la silla de montar para mirarla a los ojos, con aire interrogador. La mujer solo respondía con un gesto, indicando que siguiera. Estaban destinados el uno para el otro.
En los primeros tiempos, la mansión consiguió apaciguar los ánimos de la mujer. Era enorme. Los bosques y las montañas la protegían de aquella llanura. Aquella casa llegó a ser para ella su propia patria dentro de un país extraño. Continuamos.